¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Mundo Empresarial TV, la voz de las pymes, y como cada semana vamos a pensar cómo está viviendo esta transición política y las expectativas respecto del próximo gobierno. Este sector importante, el actor social que son las pymes, el principal dador de trabajo en la Argentina. Estamos en plena transición política entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Ya se empieza a pensar cuál va a ser el estado de cuentas con el cual reciba el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre el Estado argentino, y en el medio de esta situación las pymes también ponen a jugar sus propias expectativas respecto de lo que puede pasar con el futuro gobierno y lo que ha dicho el actual presidente electo respecto de lo que va a ocurrir una vez que asuma, y es volver a prender la economía y volver a subir las persianas de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Veremos entonces cuál va a ser, en definitiva, lo que ocurra finalmente una vez que arranque el próximo gobierno, pero sí en esta transición las pymes atraviesan, por un lado, el desafío de subsistir en esta situación en la que están en este momento. Venimos hablando en el programa de un industricidio, 24 meses consecutivos de caída de las empresas en la República Argentina, de caída de la producción en nuestro país, una cantidad cada vez mayor de desempleados, sobre todo en el sector industrial, y una situación muchas veces de endeudamiento para casi todas las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. En ese contexto vamos a pensar los desafíos hacia el futuro. Uno en particular seguramente es la unidad de las pequeñas y medianas empresas. El presidente electo, Alberto Fernández, instruyó a Matías Culfas, quien podría ser, aunque todavía no está confirmado, ministro de Economía, para que se reúna con las empresas pymes. Ahora sucede que es un sector que está muy diversificado y solamente un 20% de las pymes pertenece a algún tipo de entidad empresarial. Ante eso, Matías Culfas propuso una mesa para juntarse a dialogar, pero como les decimos, es un sector que tiene una gran diversidad y por lo menos como mínimo 600.000 empresas pymes en la República Argentina, y tienen ahora el desafío de poder convertirse en una sola voz para ir a llevar al gobierno los reclamos y las necesidades que tiene este sector importantísimo en la Argentina. Sobre todo eso vamos a pensar en el programa de hoy. Títulos, y recibimos a nuestros invitados. Recibimos a nuestros invitados de hoy. Por este lado, Augusto Santucho, empresario metalúrgico. Gracias, Augusto, por venir. Muchas gracias por la invitación. Federico Cuomo, empresario y también referente de RIEL, Red Inclusiva para la Expansión Laboral. Gracias por venir también. Gracias a ustedes. Miguel Ponce, economista y referente radical. Miguel, también un placer que estés con nosotros. Una alegría estar acá. Buenísimo. Y Pablo Facio es empresario de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cerveza Artesanal, fundador y presidente de Otro Mundo Brewing Company. Gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación. Escribiste una carta para el futuro gobierno que se viralizó bastante. Sí, la verdad que sí, fue una iniciativa. Me parece que en el momento que tenemos por delante es la responsabilidad de todos los que de alguna manera somos dadores de fuente de trabajo y venimos sufriendo esta coyuntura que vos también describías en la introducción, de establecer una agenda, ¿no? Creo que tenemos que tener la responsabilidad de hablar, de contar las cosas que pasan, de ver cuál es la situación del mercado y establecer agenda en temas que quizás no están en el momento en la coyuntura, en las urgencias por las que está pasando el país, en el centro de la atención, pero que yo creo que son estratégicas hacia adelante. Bueno, y un poco el texto de esa carta hablaba en ese sentido. Vamos a profundizarlo después. Augusto, ¿cómo está tu sector, el sector metalúrgico? Y respecto de esto que plantea Pablo sobre ir a instalar una agenda, ¿qué pensás? Mira, el sector metalúrgico está de capa caída. Nosotros en mi empresa estamos un 70% abajo en actividad. Esto fue inmediato, desde la asunción de Mauricio Macri en la presidencia. Desde que ganó el balotaje hubo una caída de la actividad porque hubo una expectativa importante de mis clientes de poder importar.
todos los fabricantes de bienes de capital sustituyeron producto nacional por importado, y a su vez los clientes que consumían esos bienes de capital también tomaron la misma lógica. Entonces todo lo que está vinculado a la metalmecánica se derrumbó. Fuimos transformando el negocio como para poder llegar vivo al día de hoy, y ahora con buenas expectativas, y te diría que el mismo efecto que ocurrió después de ese domingo de balotaje, cuando ganó Macri sobre Scioli, ocurrió este domingo cuando ganó Alberto en primera vuelta. Te puedo asegurar que automáticamente se me empezaron a generar oportunidades nuevas, digamos, clientes que estaban prácticamente cerrados, con presupuestos nuevos y ventas concretas. Digamos, algo se reactivó. Y la semana previa a las elecciones, cuando todo el mundo pensaba que el dólar podía llegar a dispararse, fue la semana récord de venta en todo el año. Digamos, yo felicito la medida de haber bloqueado la venta de dólares a empresas, básicamente, porque todos esos excedentes de pesos, los clientes lo que están haciendo es comprar mercancías, mercaderías, para poder de alguna manera dolarizar esos fondos. Y otro tema que aporto, que tiene que ver con tu introducción, estoy muy esperanzado con el nuevo gobierno. Yo en el 2009, cuando recién me iniciaba en la gremial empresaria, mi primera reunión trascendente dentro del mundo de la política fue con Matías Culfas, cuando era director del Banco Nación, o en el 2010. Y lo que vos comentaste de la necesidad de la unidad del espacio PYME, él me lo comentó y me pidió expresamente que trabajara para ese tema en aquellos años. Yo hice lo que pude con Federico y con un montón de dirigentes que nos fuimos conociendo, pero ahora que Matías va a tener la responsabilidad y la oportunidad de poder llevar esto adelante, no tengo duda que lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Federico, y por tu lado, asentías mientras... Bueno, la situación es generalizada en las pymes. Nosotros embotellamos agua, estamos con una caída del 75%, es promedio. Yo creo que el gran problema y el gran desafío es la unidad. Creo que uno de los pocos sectores que no entendió la lógica y la tendencia de la unidad en todos los sectores de la política y de la vida social e institucional de la Argentina fuimos las pymes. Y bueno, estamos trabajando para eso. Junto con 12 organizaciones hicimos la Mesa Nacional de Unidad Pyme. Y bueno, ahí vamos caminando. Lamentablemente, vos mencionabas algo correcto, que solo el 20% de las pymes están asociadas. Hay que entender también que ese 20%, cuando un gobierno plantea políticas, Pablo recién hablaba, ¿no?, de poner una agenda. Yo creo que la agenda, primero nosotros la tenemos que poner entre nosotros, de ver cómo hacemos para organizarnos políticamente, porque acá puede venir el mejor planteador de políticas públicas para el sector productivo del mundo, y en Argentina el Estado le habla a las pymes y le llega al 2% nada más, porque el 20%, como decís, son personas que pueden estar asociadas a una cámara, pero no tienen diálogo. También la característica de las instituciones en la Argentina, y sobre todo con el macrismo, es paupérrima. O sea, el nivel dirigencial e institucional ha decaído enormemente, no solo en el gobierno, sino especialmente en las cámaras empresarias. Miguel, ¿cómo ves vos a las pymes en este contexto y como dirigente político y economista? Sí. Yo llevo, y esto no es políticamente correcto decirlo, 50 años laburando en las pymes. Fui subsecretario de Industria y Comercio entre el 83 y el 89, así que se imaginarán, volvíamos de la dictadura, cuando el tema de hacer una inversión de un tornillo en Capital o en Gran Buenos Aires estaba prohibido, era casi subversivo, ¿no? Sí. Entonces, haber vivido esa etapa y desde entonces estar pegado a ella, sobre todo en su intento de internacionalización, esto que ellos cuentan de la diáspora que hay, es un tema histórico, no es un tema de hoy, es un tema histórico. Pero también hay que comprender, diríamos, la psicología del PYME, en el sentido de que los grandes están más organizados y están más unidos porque además tienen... alguno puede dedicarse exclusivamente a la función gremial. El PYME tiene que ir a la mañana tratando de conseguir el mejor precio de su proveedor. Después tiene que correr al banco cuando abre. Después tiene que ver de qué manera levanta tal cheque. Prácticamente se hace muy difícil dedicarle después de las 6 de la tarde o de las 7 algo de tiempo para la actividad gremial. Al margen de que yo creo que ha habido una política muchas veces desde el propio gobierno para precisamente desahuciar esta posibilidad, y además se ha especulado con que la división, por supuesto, permitía que avanzaran ciertas otras políticas empujadas obviamente por los grandes. Porque, ojo, el proceso de concentración que se da en la Argentina no solo se da en el tema empresario, en el tema comercial. La primarización y la concentración del comercio exterior en el país es monstruosa. Y esto yo creo que es uno de los temas a plantear ahora. Por eso, cuando hablan de agenda, yo digo, me parece bárbaro, pero además
Por suerte estamos escuchando que la primera iniciativa parlamentaria que va a surgir es la posibilidad de algo de lo que venimos reclamando desde, no sé, de antes que asumiera Macri. Yo vengo diciendo la necesidad de que el acuerdo político, económico y social se institucionalice, es decir, que haya un consejo político, económico y social. Bueno, estoy escuchando que Massa, una de las primeras iniciativas que está planteando en el Congreso es esta. Obviamente eso hay que apuntalarlo con toda la fuerza porque esta, la de las pymes, tiene que ser una de las políticas de Estado. No se puede estar cambiando cada gobierno que viene, llegar con el síndrome Juan de Garay o Pedro de Mendoza, la historia empieza cuando yo llego. No, acá hay que ir aprendiendo de lo que es las experiencias históricas del sector para tratar de ver qué ha servido, qué no ha servido, a qué cosa no se puede volver más y elaborar una política a largo plazo que trascienda, ¿no es cierto?, varios gobiernos y que además lo quitemos de la competencia interpartidaria. Bien, Este es un bien. poco el esquema. ¿Puedo? ¿Un minuto? Claro. Miguel, pero la verdad que nosotros vamos caminando un pacto social donde las pymes no van a estar sentadas. Por supuesto. Esta es la realidad. Bueno, y todo lo que somos pymes, te que digo, somos tipos inteligentes, que hemos constituido total un acuerdo, capital, total y que acuerdo. algunos de nosotros, yo hace 28 años soy empresario, Total tenemos que tener una conciencia colectiva. Hoy. Coincido totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué es ese tema? Ustedes fíjense lo que ocurrió semanas atrás. En Ulla, en el coloquio de ideas, sí, pues el que lo hizo el tipo de la Ulla, agarra y se anuncia, ¿no es cierto?, que viene un pacto. ¿Pero qué tipo de pacto? ¿Y qué originó ese anuncio? Se hablaba de un pacto económico y social solamente, es decir, precios y salarios, o sea, corporativo. ¿Qué han hecho los muchachos? ¿Cómo reaccionaron? Primero, te dijeron en la cara, salimos a remarcar para hacer colchón, porque esto va a implicar congelamiento. Pero además, ellos supusieron que el congelamiento también implicaba congelamiento de no echar gente. Entonces, ¿qué hicieron las grandes? Empezaron a echar gente ahora. Y entonces cerró una planta de Ledesma, una de Arcor, y estamos dando nombre y apellido, una de Unilever, con todo lo que implica de cierre de las pymes proveedoras de eso. Entonces, a ver, creo que lo importante por eso es que sea un acuerdo político, económico y social, porque entonces la política va a hacer que las pymes estén adentro. Si no, vamos al pacto corporativo entre, obviamente, lo más pesado y lo más grande. Bien, y vos, Pablo, esto que están hablando de la necesidad de la unidad y las expectativas, ¿cómo lo ves? Mira, respecto de la unidad, para muestra basta un botón, ¿no? Yo participo de 2 cámaras de productores de cerveza artesanal, que es casi... La verdad es que nos equivocamos, tendrías que haber traído cerveza. Pues La próxima, La verdad. si hay segunda invitación, viene con cerveza. Dale, porque te voy a decir la verdad, lo pensé y me olvidé. ¿Sí? Está hecho. Con lo cual, el absurdo de que en un universo, no sé, que seremos 600, 800 empresas elaboradoras de cerveza artesanal, haya 2 cámaras. Claro. Si no nos podemos poner en cuenta entre 600 tipos, que muchos de los cuales son cuentapropistas o empresas chiquitas, y que todos, más o menos, tenemos los mismos intereses, Sí, ¿no? claro. Los problemas con el sindicato, el tema de las tarifas, no sé, N cantidad de cosas. Pero a mí me gustaría, más allá de eso, que creo que es un consenso general en torno a esto, a mí me parecía interesante lo que mencionaba él respecto del tema de la concentración, y que tiene que ver un poco, y me sirve de pie para plantear un poco el texto la carta abierta que dirigía al gobierno entrante, en el sentido de que históricamente desde el año 83 cada gobierno que ha venido durante la campaña electoral ha hecho eje en la necesidad de fortalecer el ecosistema PYME en Argentina, de articular, de la importancia de las pymes en la articulación de la oferta productiva de las economías regionales y demás. Pero desde ese momento hasta la fecha, en cada uno de los sectores verticales de la economía argentina, lo que se ha hecho del Estado es promover la concentración económica de los grupos concentrados de la economía. En mi industria en particular, que solamente es a modo para ejemplificar, porque en el mundo del agua puede pasar lo mismo, en el mundo de los panificados, en el mundo de la cerveza había, cuando empecé yo, 6 grupos cerveceros, ¿no? Ni hablar 30, 40 años atrás que había 20, ¿no? Porque la cerveza era un fenómeno muy regional. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta la fecha? Esos 6 grupos se transformaron en 2, que hoy oligopolizan el mercado de cerveza en Argentina. A ver, y se llega a esta situación después de que todas las
agencias de control que debieran estar monitoreando las concentraciones económicas, tratando de que no haya prácticas anticompetitivas o abuso de posición dominante por parte de los actores que son más importantes en el mercado, les han favorecido cuanta presentación para concentrarse han hecho. Y lo más absurdo es que la última que ocurrió este último gobierno es que habiendo una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas en el mercado de cerveza, con un expediente abierto, que tendría que ser la cuestión de fondo que tenemos que mirar, la Comisión no resuelve nada y el Secretario de Comercio firma una resolución permitiendo la fusión y el intercambio de marcas de los dos jugadores centrales del mercado, constituyendo un oligopolio. Pero entonces esta situación, digamos, la tenemos que visibilizar. Y yo sé que quizás decir estas cosas a mí me traía problemas, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Es casi un acto de autodefensa que tenemos que hacer. Entonces, nada, a mí me parece de nuevo que hay una necesidad urgente de que se les jerarquice a las agencias de control y que este tema está arriba de la mesa, porque si no, este tema no se habla. Claro. El no te metas de Argentina en materia económica es este. Che, no, de eso no te metas porque hay gente muy pesada. Total, ellos después arreglan con el presidente y le prometen que van a poner una plantita acá, una plantita allá. Y toda la discusión que hay en torno de las pymes queda totalmente helada, escondida en un rincón. Augusto, ¿vos cómo lo ves? Sí. Enseguida voy. Sí, porque mirá, El complementar. tema del gremialismo empresario creo que es algo fundamental para que estas políticas antimonopólicas se den, porque yo lo que veo de la CGT y de un montón de gremios que admiro, que respeto y que aprendo, es que cuando hay una caída de la capacidad del salario de un trabajador, va a su sindicato y lo defiende de muy buena manera y logra conquistas. En nuestro caso, nosotros tenemos el título de Cámara, pero a mí me encantaría que seamos un sindicato donde también nuestras caídas en la participación de la economía sean defendidas por este sindicato que nos debería aglutinar. Y eso existe en Alemania, existe en Italia, que funciona mal, porque Italia la verdad que no es un ejemplo para dar hoy en día, pero hay una ley que regula todo esto. No puede ser que en Argentina haya 3.000 cámaras. Claro. Son todos sellos de goma vacíos. Entonces esto tiene que haber una ley donde si vos sos fabricante de agua, envasás agua, vas a esa única cámara y no se discute, y peleala de adentro. La podés ganar, la podés perder, podés tener más relevancia o menos, pero es el único lugar donde vos podés discutir y nadie puede abrir otro sello y tiene que estar prohibido y tiene que haber una ley que lo regule. Eso tiene que ser así, si no va a seguir siendo, digamos, en el gremialismo empresario hay muchos dirigentes que viven de la función de gremialismo. Así es. Y eso hace que se desvirtúe la verdadera función, que es defender los intereses de los asociados. Bien. Y además se pierde conexión con la realidad. Totalmente, porque si vos no pagás quincenas, si vos no tenés, digamos, una industria que atender, perdés noción de la realidad. Sí, lo mismo que ocurre con los sindicalistas, tal vez. También ¿no? es necesario tener funcionarios en las cámaras, porque como dice muy bien el compañero, vos trabajás todo el día, después de 12 horas de trabajar, el correligionario. El correligionario, por favor. No, fíjate, voy a traer un hecho histórico, lo que vos decías también, ¿no es cierto? Agustín Tosco había planteado que un periodo de dirigente sindical y volver a la fábrica. Y luego recién otro periodo volver a la fábrica. Bueno, esto recordando históricos dirigentes. Pero cuando O sea que hablaba sos un él... correligionario Medio Su perillado. amigo. Somos dos, izquierda. Claro, yo era somos amigo. dos correligionarios. Pero ni No nosotros, ignoraba no tengo idea que es. Bueno, pero quería traer, ya que aprovechando lo de correligionario con lo que vos dijiste, Raúl Alfonsín en el 72 hablaba de la barbaridad que era en términos de mercado dejar al zorro libre, cuidando en el gallinero libre a las gallinas libres. En este gobierno hemos tenido muchos gallineros y muchos zorros libres a cargo. A ver, no podés poner en el área, él hablaba de posiciones monopólicas, de concentración, hablaba, ¿no es cierto?, de todo lo que implica una situación de denuncia por algo que ocurre en un determinado mercado y resulta que el secretario de Comercio es el dueño de un supermercado, de una línea de supermercado, que además no solo está en representación de su empresa, la anónima, sino que además es un tipo activo en la Cámara Argentina de Supermercados. Claro. ¿Quién fue el principal protagonista en IDEA? El señor Brown, el padre de este. Entonces digo, o el tío creo que es, ¿no? Entonces, no jodamos. Me parece que es importante que claramente en el próximo periodo que venga, ya que estamos hablando de aprender de las experiencias pasadas, no pongamos más zorros a cuidar gallineros. Bien, les pregunto a los cuatro,
los escucho hablar y pienso, ¿no es tarde para empezar a, digamos, frente a un industricidio como hubo durante estos 4 años? Y un pimicidio dentro de él. Y un pimicidio dentro de él, está bueno lo Claro. que decís. Bueno, a ver, si ahora tienen que empezar a ver cómo se organizan, cuando en realidad lo que necesitan es resolver ya, dentro de 2 meses, cómo generar trabajo y cómo volver a producir, hay un doble problema, ¿no, Augusto? Para eso votamos un gobierno digamos, que encara las banderas de un proyecto nacional como primera medida. Y después creo que nunca es tarde. Digamos, el proceso de desmembramiento del gremialismo empresario, básicamente pyme, tiene que ver con determinados acontecimientos que se dieron en la historia argentina, con la caída de Perón, con la muerte de Perón también en los 70, digamos, y Gelbar teniéndose que exiliar. Todos esos golpes que se le dieron a la organización empresaria hicieron que tengamos la realidad actual. Entonces creo que estamos en un buen momento para comenzar. Bien. Sí, me parece importante. Para mí, digamos, la resistencia al gobierno macrista primero fueron las mujeres, después fueron las pymes. Así Ojo, es. nosotros empezamos con algunas acciones. El otro día hablábamos con Leo, creo que en abril del 2016. Y venimos caminando y tejiendo una unidad. Perdón, la marcha es ni una pyme menos. Bueno, Sí. claro, eso El fue como la diciembre cúspide, del que año fue pasado. en diciembre, Algo sí, histórico. diciembre de este año. Donde coordinamos Sí, sí, 8 todos los organizaciones sectores. Sí, ahí, sí, sí. de una manera Se logró muy presentar un civilizada. documento único. Sí. Apoyaron los gremios. Sí, yo 2 focos de mirada sobre esto. Primero, creo que el problema no es de la política, es un problema nuestro. Y segundo, que sí nosotros apelamos a la altura de los dirigentes, de que entendamos que hay que ayudar al próximo. No es que Alberto, después del 10 de diciembre viene el 11, no es que Alberto no hay magia, no hay nada. Pero la reactivación, encender la economía es con las pymes. No hay otra No hay manera. otra, claro. Entonces, hoy el desafío es la unidad para, según nuestra visión, universalizar las políticas hacia las pymes. Y eso es conjunto de todos. Nosotros ahí lo que estamos planteando es un esquema mucho más celular, si querés, de tratar de empezar a hablar con los proveedores y con los clientes. Cada uno de nosotros tiene una treintena de clientes, en mi caso yo tengo como 300 clientes, pero 30 proveedores, por ejemplo. Bueno, ahí tenés un pequeño universo, más el de Pablo, más el de Augusto. Y ir multiplicando ese tipo de cosas. También lo que necesitamos, y esto será, bueno, yo soy creyente, será una cuestión de Dios, es dirigentes que estén a la altura de las circunstancias. ¿Quién iba a pensar a principios de este año que íbamos a tener una oferta electoral como la del Frente de Todos? Nadie. No, Pero claro. hubo una dirigente que hizo un movimiento impresionante, digamos, casi único en la historia para mi gusto, y logró encaminar la unidad. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros. No sé quién será o quiénes serán o quiénes seremos, pero por ahí va la cosa, me parece. Pablo, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que, a ver, la única pelea que está perdida es la que no se da. Y la verdad que tenemos que tener el coraje de dar todas las peleas que hagan falta. A ver, los únicos responsables de que este país sea un país diferente somos nosotros. Es el compromiso de cada uno de nosotros en construir ese destino conjunto. Así que, de nuevo, yo creo que los resortes del Estado para acompañar a las pymes están. Hay que tener la decisión política de avanzar en esa dirección. Y avanzar en esa dirección sin miramientos, sin la urgencia de la coyuntura. Porque acá lo que pasa es que a veces la urgencia de la coyuntura hace que los temas que son estructurales, como es esto, que este sí es un desafío estructural para el país, sean dejados para más adelante o se les se los ponga en un segundo plano. Y creo que ya no hay tiempo, que ya son muchas décadas de poner en un segundo plano las discusiones de fondo en Argentina. Y yo creo que esto que estamos hablando nosotros, de nuestra responsabilidad de construir una unidad empresaria y de articular una agenda con el gobierno, hasta ahora hemos fracasado en eso. Bueno, tenemos la obligación de seguir intentándolo. Bien, bien. Sí, sí. Federico, vos decías algo que me quedó resonando y es vamos hacia un esquema de pacto social en el cual en realidad las pymes no tenemos voz. Sin duda. Y es preocupante, ¿por qué? Por lo que te vengo diciendo, por lo que venimos diciendo todo, porque nosotros, recién nombrabas vos a Matías Culfas. A Matías, él lo conoció en el 2009, yo en el 2006, y a Matías le llegan
44 tipos a hablarle de los mismos temas. Claro. Del sindicalismo le llegan 2. Claro. De la provincia de Entre Ríos le llega 1. Sí, o solo Daer, claro. Claro, ponele, no importa. Sí, pero sí, digo, sí. nosotros tenemos, yo, con perdón de los trotskistas, siempre digo que las cámaras pymes somos peor que los trotskistas. Fui el otro día a una reunión, no en serio, Claro. Que es verdad, fui el otro día. el ejemplo de él. Nosotros Sí, decíamos sí, en sí. la universidad, cada trosco es divisible por 2. Claro. Cada sector es divisible por 2. Pero escuchame, yo el otro día fui a una reunión que éramos 8 dirigentes y uno tomó la palabra y dijo, acá hay 10 organizaciones. Y yo dije, pero Claro, ¿cómo? no, ¿Alguien claro, tiene claro, 2? alguien- En serio, Claro. dejate de joder. Con amor Entonces, a los trotskistas, por supuesto. No, Sí, por supuesto. sí, son Amor de todos siempre. amigos. Además nosotros digo, hemos Por logrado supuesto. empeorar ese criterio. Claro. Pero es la verdad, bueno, hay demasiada cabeza de ratón y yo creo que la cuestión pasa por ser cola de león. Esa es la cuestión. Augusto, ¿hace falta alguna herramienta, no sé, digamos, de política económica o de política llevada adelante en el Congreso, alguna ley para que las pymes puedan volver a funcionar bien? Mira, yo creo que hay una primera etapa que ya alargó sin que asuma Alberto, que tiene que ver, que para mí la compra de divisas tendría que estar muy regulada, digamos, tendría que ser algo que no sea accesible prácticamente para nadie, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. No habría que copiar el ejemplo de todas las economías que llaman exitosas, como para darse cuenta que eso es así. Y otro tema, regulación del comercio exterior. Desde el año 2008 en adelante, el país que no regula sus importaciones pierde su aparato industrial. Eso es así. Ocurre en China, ocurre en Alemania, Trump lo está haciendo en Estados Unidos, Bolsonaro no sé qué está haciendo, no entiende nada de economía, creo que vos deberías enseñarle algo porque realmente va a destruir el aparato industrial que tiene, que es un aparato industrial muy desarrollado, Enorme, claro. y lo va a destruir. Y está poniendo en peligro además la unidad regional. Sí, ¿no? pero va a destruir todo Claro. por necio, por no entender que la economía mundial cambió. Sí, así es. Hoy la industria cumple determinada función en las economías de los países, que es darle trabajo a la gente. No está, digamos, en algunos países puede ser que sea para generar divisas, pero en la mayoría no es así. Es para ocupar la gente, para tenerlo ocupado, para que se desarrollen. Entonces vos no podés competir de igual a igual con un país que subvenciona la producción o que le da tasa cero o que le da reintegro del 20% al que exporta. Y además eso le permite tener una determinada escala que vos acá, produciendo el 10% de lo que tu país competidor produce, no podés lograr la misma escala de costo. Entonces tenés dos elecciones, o fabricar o no fabricar. Chile eligió no fabricar hace muchos años. Nosotros, Sí. por Así le suerte, va. tenemos el ADN industrial. No sabía, leí una nota el otro día que estamos en el puesto número 29 a nivel global en desarrollo industrial. No es joda, es muchísimo. Realmente, claro. Y estamos ahí para empujarlo. No creo que lleguemos a competirle de igual a igual a China, creo que nunca. Tampoco debería ser nuestro objetivo. Claro. Pero creo que la primera etapa es eso, regular importaciones, no acceder a la divisa, para atesoramiento hablo, ¿no? Sí, para importaciones. Y segunda escala empieza subsidios y crédito a los sectores que la política, que el Poder Ejecutivo de turno considere que son estratégicos. Creo que la energía, debe haber varios, pero la verdad no domino ese tema. Bien. Pero ¿Y en vos? línea, Sí, en línea sí. con lo que está diciendo él, acá es muy importante comprender que si esto era así, 10, 15 años atrás, ahora esto se ha agravado mucho más por lo que se está viviendo. Estamos viviendo esto que se denomina la Revolución Industrial 4.0, que implica el Internet de las cosas volcado a las cadenas globales de valor, el proceso de robotización volcado a las cadenas globales de valor, la inteligencia artificial volcada a las cadenas globales de valor. Entonces, si nosotros no visualizamos que esto que vos bien decís, la necesidad de administrar el tema del comercio exterior, primero vamos a quedar afuera de la cancha y segundo, claramente el rol del trabajo y de la generación de empleo, con todo esto que hablamos de la Revolución Industrial 4.0, se va a recontra agravar. Si no hay una mirada estratégica de cómo protagonizar este tiempo industrial y las herramientas que por lo tanto debieran implementarse adaptativamente a esta nueva circunstancia, bueno, nos esperan tiempos difíciles, ¿no? Una medida igual, lo que plantea Augusto, una medida que es muy resistida, el control del tipo de cambio y el control de compra de divisas sobre No, todo. él habla ¿sí? de otra cosa. Él no dice que no se puede hacer porque sería tirarse un tiro hacia arriba. Si nosotros tenemos
tenemos una matriz importadora netamente productiva, arriba del 80-85% son insumos, partes y piezas, bienes de capital, bienes intermedios. ¿Para qué? Para la industria, el campo, la infraestructura de servicios públicos y privados. Es obvio que él no está planteando cortar esos dólares. No, Atesoramiento. claro, Sí, para los atesoramiento. dólares de Claro, atesoramiento, sí. por eso es que este tema del cepo se toma tarde y mal. para no decir Debió haber cepo. sido mucho antes para evitar esta fuga, ¿no es cierto?, que ha habido y que lleguemos con el nivel de reservas que llegamos. Porque, ojo, vamos a partir de un momento en el cual, si no se tomaba esta medida, no llegábamos a diciembre. Bien. Sobre todo teniendo en cuenta los 5.400 palos que tenían que haber llegado y no han llegado. Igual permitime una mera crítica. Yo veo mucho dirigente empresario más enganchado en la economía, que es un tema de acá del correligionario. El tema nuestro son los bolones, Claro. el aceite. Entonces me parece que la etapa de la unidad tiene que ser encarnada por el famoso axioma que dice zapatero a su zapato. Nosotros hoy, de las 600.000 pymes que vos decías, tenemos 200.000 en estado crítico. Perdimos 24.000 empresas en el gobierno macrista, pero tenemos 200.000 que si no se toman decisiones con herramientas que hoy puede tener el gobierno, pueden morir en el transcurso del primer año. Por eso hay todo un desafío, el desafío es conjunto, yo insisto, lo pongo más del lado nuestro de los pymes que del lado de la política, pero también la política en esto tiene que atender la cuestión de una manera diferente de la que lo ha atendido en los últimos 20 o 30 años. Porque vos lo primero que tenés que hacer el 11 de diciembre es montar un hospital de campaña. Claro, sí. Nosotros llegamos al 10 de diciembre con muertos, Sí, mutilados, sí, está heridos, clarísimo. tipo afectado en su cabeza. Digo, es como el regreso de los soldados de una guerra. La cuantificación de lo que él dice, cuando hicimos la primera marcha, ni una pyme menos, nos tiramos de los pelos porque estaban muriendo 15 por día. Sí. Cuando hicimos la última marcha, estaban muriendo 45 Sí. pymes por día. Habían pasado 4 meses, 5 meses. Tenemos que ir cerrando, pero quiero darte la palabra por última vez, que fuiste el único que no habló en esta última tanda. No, cuando hablabas de herramientas, yo creo que las herramientas están y a mí me parece que en esto, independientemente de los resortes del Estado, hay un tema que es importante para las empresas de consumo masivo como la mía, que es el tema de terminar de una vez de sancionar la ley de góndolas. Creo que es un tema Muy que bien, tiene que estar sin en la duda. agenda, porque hasta tanto no se regule el tema de las participaciones en las grandes superficies y las pymes como la mía tengan menos del 1% de posibilidad de exhibir sus productos en una góndola en cualquiera de los canales, va a ser muy difícil, va a ser todo declamativo. Entonces, esto tiene que terminar de una vez, no podemos estar esperando que tengan un gesto de buena voluntad los actores centrales de la economía para con las pymes. El Estado tiene que entrar y decir, miren muchachos, nadie puede tener más del 20% de la góndola y hay que darle participación a los pequeños regional, productores de las economías regionales, a las pymes y demás. Bien, bien. La Buenísimo. batalla se da ahí. Buenísimo, gracias a los 4 por haber venido, súper interesante y un poco la idea del programa es esta, que podamos pensar en cuáles son los desafíos de las pequeñas y medianas empresas. De verdad, gracias a los 4. Muchas gracias a vos. Se quedan, si quieren más información, www.mundoempresarial.com.ar.